El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye, Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. En este día de gloria y resurrección, con mucha alegría los estamos saludando. Decisiones, el programa institucional de RIP Comunicaciones. Queremos de manera fraternal decirles bienvenidos a nuestro programa y de igual manera que la gloria y la resurrección y la felicidad sea para todos. Hoy iniciamos nuestro programa con una nota lamentable, el fallecimiento de una educadora distinguida del Instituto Politécnico de Cali, Patricia Gordillo. También queremos saludar a nuestra querida teleaudiencia en Francia, España, Argentina, Noruega, que siempre reportan sintonía. Y aclaramos que nos lo han solicitado, que la suspensión del programa fue consecuencia de medidas del gobierno anterior, ¿no? Así como reprimió la protesta social, también algunos medios y periodistas alternativos. Pues bien, iniciamos nuestro programa de hoy con la franja cultural, rindiéndole un homenaje merecido con una de las artistas que nos acostumbramos a sus canciones románticas, María Dolores Pradera, cantándole a lo que son las imágenes sacras. Escuchémosla, su bella interpretación. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Concha. Gracias por esta amistad de tantos años, sobre todo por mi parte. Gracias a ti, María Dolores, y por la Gracias. mía. Gracias. Gracias, Concha. Yo creo que sería muy oportuno, puesto que es Semana Santa, una canción más o menos, es un credo, pero es un credo casi bailable. Es un joropo venezolano cuyo autor es una especie como aquí en Murcia los troveros, que va improvisando, pues él va improvisando con unas maracas o un arpa y lo va grabando. Entonces él lo titula Mi Credo y nosotros lo hemos grabado y se titula El Credo de Reinaldo Armas, que es como se llama este señor que ha hecho este credo tan surrealista y tan simpático. A ver qué les parece. Creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Creo en Dios Padre, creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Creo en las estrellas y en la luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario, en el rugir de un mar bravío, creo en el rumor del río y en mi santo escapulario. Creo en las estrellas y en la luna, creo en el sol que me alumbra los días de mi calendario, en el rugir de un mar bravío, creo en el rumor del río y en mi santo escapulario. En el amor no estoy seguro si me enseñaron a creer tan solo en uno, en ese amor que nace de lo más profundo, amor de
en el amor, no estoy seguro. Si me enseñaron a creer tan solo en uno, en ese amor que nace de lo más profundo, amor de madre, lo más bello de este mundo. Creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Creo en Dios Padre, Creador del universo, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creo en la oración de cada día que alivia todo tipo de quebranto. Yo creo en la noble parturienta, esa que sueña contenta y amamanta con cariño. Creo en el beso por la mañana, creo en la caricia sana y en la sonrisa de un niño. Yo creo en la noble parturienta, esa que sueña contenta y amamanta con cariño. Creo en el beso por la mañana, creo en la caricia sana y en la sonrisa de un niño. Y en la amistad es relativo. No es conveniente tener un montón de amigos, la vanidad nos tiene casi corrompidos. Es preferible ser un poco precavido. En la amistad es relativo. No es conveniente tener un montón de amigos, la vanidad nos tiene casi corrompidos. Es preferible ser un poco precavido. Es preferible ser un poco precavido. Son formas estéticas de exaltar un evento tan importante para el mundo cristiano y creyente, a través de la música, pero también a través de la poesía. Es importante informar que nos reportan sintonía desde Cartagena y Barranquilla, gente muy linda, maravillosa, y para ellos un saludo desde el corazón. Entonces, también la poesía se hace presente para darle esa trascendencia y solemnidad a la Semana Santa con Gabriela Mistral. Recordemos que ella es Nobel de Literatura chilena y hace un recorrido a través de las imágenes sagradas. Poesía de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura 1945. ¿De qué quiere usted la imagen?, preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mira este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo, o si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad deseo. Yo necesito una imagen de Jesús el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargada por costaleros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumine a quien la mire el corazón y el cerebro, que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando un muerto, ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: ¡qué torturado más bello! Perdóneme si le digo, responde el imaginero, que aquí no hallará seguro la imagen del Nazareno. Vaya a buscarlo en las calles, entre las gentes sin techo, en hospicios y hospitales donde haya gente muriendo.
en los centros de acogida en que abandonan a viejos, en el pueblo marginado, entre los niños hambrientos, en mujeres maltratadas, en personas sin empleo. Pero la imagen de Cristo no la busque en los museos, no la busque en las estatuas, en los altares y templos, ni siga en las procesiones los pasos del Nazareno. No la busque de madera, de bronce, de piedra o yeso. Mejor busque entre los pobres su imagen de carne y hueso. Que tengan una Semana Santa con amor y paz. Pues bien, qué mejor momento para rendirle un homenaje a ese gran cristiano que fue el padre Camilo Torres Restrepo, después de haber egresado de la Universidad de Lovaina, junto con Eduardo Umaña y Orlando Falsborda, organizan la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, nuestra queridísima universidad. Por eso queremos rendirle este homenaje a ese verdadero cristiano, el padre Camilo Torres Restrepo. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. No quería que el cadáver de Camilo fuera convertido en una bandera política. Se trata de un clero católico en un país católico. Les adversaires veulent détruire non seulement la personne, mais jusqu'à son propre corps. Il faut que les traces disparaissent. Il ne faut pas qu'une mémoire existe. Camilo Torres Restrepo, conservado aquí en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, con contenido material sonoro, fotográfico, bibliográfico y correspondencia. La noticia de su muerte, su paso pues por... Encontramos cassettes con la voz del padre. Esos son como básicamente los soportes que conservamos del fondo. Recibido de manos de Leonor Muñoz, una amiga inseparable del padre Camilo. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, que es la realización eficaz del amor al prójimo, tratando de organizar este movimiento. Yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Vamos adelante por la revolución colombiana. Esconder los restos me parece que eso está revelando un temor muy grande del Estado colombiano al pensamiento de Camilo. Es una memoria peligrosa. Es que a mí me llegaron los cassettes que le mandó para usted Isabel desde Cuba. Conservar el recuerdo y el gran cariño que han demostrado por mi hijo Camilo. En homenaje al pueblo colombiano y al heroico combatiente que fue Camilo Torres, queremos proponer que esta escuela lleve el nombre de Camilo Torres. Y porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Había pasado
poco más de 2 años y medio, casi 3 años, de la muerte de Camilo, cuando el jefe del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba me llamó una mañana y me dijo: yo tengo el encargo de entregarte una serie de objetos personales de Camilo para que tú los conserves. Esto es la voluntad de la madre de Camilo, y que algún día, cuando Colombia reconozca e identifique en toda su dimensión la figura de Camilo, regresen allá. Y ahí entonces reunimos documentos originales para tratar de cómo Camilo Torres había influenciado y se había desarrollado un movimiento político articulado en distintos países de América Latina, con el ejemplo y el pensamiento de Camilo Torres. Padre Torres, si se llevara a cabo una revolución por la fuerza, ¿usted sería partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia? Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. En estos baúles venían originalmente los documentos del Fondo Camilo Torres Restrepo. Estos baúles son los que se almacenaron en esa finca de la Sabana. Los hemos tenido aquí pues como una reliquia. Estamos hablando de los años 60. A la gente le da temor hacer referencias a asuntos delicados cuando todavía hay personas que protagonizaron los hechos. Entonces ya es hora. Ahora que estamos hablando de perdón y de paz y de guerra, pues estos documentos tienen que alimentar un poco como el debate, la polémica. Cuando la memoria está tan sobrecargada de violencia, le da mucha dificultad recuperarla. ¿Dónde están siquiera los restos de Camilo Torres? ¿Cómo podemos darles cristiana y sacerdotal sepultura? ¿Dónde está esa historia del hombre, del sacerdote, del luchador Camilo Torres Restrepo? Porque unirnos, sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Porque unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos. J'ai demandé de quitter la discipline, de quitter les lois disciplinaires ecclésiastiques. Mais je me considère encore prêtre jusqu'à l'éternité. Su movimiento Frente Unido es la génesis de lo que hoy ha ocurrido en Colombia con la Colombia humana y el pacto histórico. Su lucha no fue infructuosa, por eso lo recordamos y le rendimos ese homenaje como un gran cristiano. Pues bien, ahora pasamos a nuestra franja del humor, porque como decía Chaplin, siempre lo recordamos, no hay cosa más seria que el humor. El humor también es realidad. Y hoy nos referimos a uno de los más perversos medios de comunicación que aliena, desvirtúa, dice mentiras, tergiversa la realidad, y con una periodista desafortunadamente al servicio de esa extrema derecha neonazifascista que quería mantener el statu quo en Colombia. Analicemos entonces esta franja del humor, también es realidad. ¡Vamos, que estoy flipando! Una de las cosas más deliciosas del arte rebeliano de la manipulación informativa es lo de las entrevistas con pendejos. En Semana eso lo practicamos con una incisiva quirúrgica precisión. Una cosa es entrevistar a pesos pesados políticos e intelectuales que se nos salen de las manos, y otra es coger funcionarios o petristas en general como bajitos de puntos y de sesos y deseosos de figuración para ponerlos a hablar como nosotras queremos. ¡Vaya tela! No menciono nombres porque me da pena y me delato. Pero no hay semana que no tengamos un tonto cotilla de esos poniéndolo a decir que queremos pendejadas para reforzar nuestras matrices comunicativas contra el gobierno. Es exquisito eso de ir llevándolos en medio de su vanidad para
que caigan en pendejadas que luego las volvemos bien adobaditas, titulares venenosos. ¡Joder! Esos pesitos ligeros son perfectos para caer en nuestra trampa. Son muy lanzados, impulsivos y nada coherentes. Aprovechamos su grandilocuencia, su desmedida autoestima para que digan estupideces, ansiosos de figuración, candorosas avecillas boreales en nuestras garras rapaces. Oh, no hay nada más fácil que poner a decir burradas a un mediocre. Y todo disque preguntadito para que pase como si fuéramos muy objetivas. ¡Ay, qué placer! Esto de torcer, manipular con tal de mandaros a tomar por culo, mamertos. Café picante. Pues bien, ahora nuestra franja internacional hace referencia a partir de un documento sobre el verdadero significado que tiene en términos políticos, geopolíticos, económicos, de estrategia militar, el conflicto en Ucrania, en donde la CIA, los intereses de la OTAN y del capitalismo salvaje utilizan una estrategia con un personajillo, Zelensky, para desestabilizar lo que podría ser la posibilidad de una heteropluralidad del poder a nivel mundial, en donde el capitalismo y el imperialismo norteamericano, junto con la OTAN como instrumento militar, perderían esa hegemonía. Por eso es necesario de manera objetiva y seria ver este tipo de documento. Cada vez es más difícil ignorar el nazismo en Ucrania. Pero esto no es nada nuevo. La CIA ha buscado convertir a Ucrania en un estado nazi durante décadas. Ya hice algunos videos mostrando todos los parches y banderas que usan los ucranianos y explicando cómo la OTAN utilizó a nazis de alto rango en su dirección inicial. Pero en este video vamos a retroceder en el tiempo y explorar la conexión histórica entre la CIA, el nazismo y el nacionalismo ucraniano, recorriendo todo el tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. Normalmente lo digo al final del video, pero como que ya mostré una esvástica, este video será desmonetizado, entonces, por favor, apóyenme en Patreon. Nuestra historia comienza en 1941, con la invasión de la Unión Soviética y el inicio del Holocausto. Los primeros judíos asesinados no fueron apilados en trenes y llevados a campos de exterminio en Polonia, sino que fueron obligados a cavar zanjas y fusilados por soldados alemanes. ¿Cómo sabían los alemanes quiénes eran los judíos? Pues sus vecinos los delataron. Querían sus tierras y propiedades, y algunos, especialmente en Ucrania, ya odiaban a los judíos. En Ucrania, antes del comunismo, se produjeron algunos de los peores pogromos antiseméticos. Pogromos como aquellos que obligaron a mi tatarabuela a huir del Imperio Ruso en 1902, con 2 hijos pequeños. Los alemanes veían a los ucranianos como una nación hermana. Hitler escribió sobre lo crucial que sería Ucrania para su plan de Lebensraum. También vio el valor de los anticomunistas ucranianos como soldados para el Tercer Reich. El SS formaron divisiones compuestas por ucranianos que querían luchar del lado de la Alemania nazi. ¿Cómo deberíamos llamar a esos ucranianos? Imaginémoslo en un contexto latinoamericano. Haz de cuenta que Estados Unidos invade México y empieza a acorralar y disparar a todos los indígenas. Y luego, haz de cuenta que algunos mexicanos celebran esa masacre y se unan con las fuerzas gringas para asesinar a sus vecinos. ¿Cómo los llamarías tú? Volviendo a Europa, en 1945, el bigotito comió su pistola. Pero la CIA llegó y ocupó su lugar. Literalmente, la CIA hizo su sede en Europa en el edificio de IG Farben en Berlín. En caso de que no estés familiarizado con IG Farben, fueron esenciales en la construcción de Auschwitz y utilizaron mano de obra esclava de los campos de concentración para construir la maquinaria de guerra de Hitler. También fueron los productores de Zyklon B. En el periodo inmediatamente después de la guerra, 2.3 millones de europeos desplazados se encontraban en Alemania Occidental, incluidos cientos de miles de ucranianos. Los militares estadounidenses pusieron a muchos de ellos a trabajar en tareas serviles, como vigilar los cruces de ferrocarril, pero la OSS, la organización que más tarde sería la CIA, tenía otros planes para los ucranianos. Una de mis fuentes principales para este video es, ¿qué más? Un documento desclasificado de la CIA. Se llama Aliados de la Guerra Fría, los orígenes de la relación de la CIA con los nacionalistas ucranianos.
Este documento fue desclasificado en 2006 gracias a la Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazi. Entonces, no quiero que haya comentarios diciendo este video propaganda rusa, porque no estoy utilizando fuentes rusas. Estoy citando a la pinche CIA. El primer contacto entre la OSS y los nacionalistas ucranianos fue en abril de 1946, solo un año después de que Hitler redecoró el interior de su búnker con sus sesos. ¿Podemos escuchar esos claxones una vez más? Gracias. En este documento, la CIA enumera 3 problemas que tuvieron sus agentes para reclutar ucranianos. El primero era entender sus motivaciones. Cita: la inteligencia estadounidense desconocía lamentablemente los diferentes grupos ucranianos y sus objetivos. El siguiente problema, y es uno grande, eran todos los crímenes de guerra. Otra cita. Un segundo problema fue el historial de guerra de algunos ucranianos anticomunistas. La lucha entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo despertó y inflamó antiguas rivalidades y odios en Ucrania. Muchos ucranianos despreciaban a los polacos y a los judíos, así como a los comunistas soviéticos. Los ucranianos sirvieron en el ejército alemán y fueron vinculados a las atrocidades nazis en el frente oriental. El último problema es más o menos una reafirmación del primero. Una cita más. La motivación y la fiabilidad eran preocupaciones finales. El coronel William Quinn, director de inteligencia, consideraba a los ucranianos hábiles intrigantes políticos y antiguos maestros en el arte de la propaganda, que no dudarían en utilizar a Estados Unidos para sus propios fines. Entonces, en 1946, la comunidad de inteligencia estadounidense reconoció que los nacionalistas ucranianos eran antisemitas, que eran criminales de guerra y que no podían confiar en ellos. Esto es lo que digo en cada video sobre Ucrania, y ustedes me dicen, títere de Putin. Ahora, tenemos que presentar un personaje que es tan importante en 1946 como en 2022, Stepan Bandera. Probablemente hayas visto su cara en los parches y banderas que usan los ucranianos. Desde el golpe de Estado en 2014, decenas de puentes, carreteras y escuelas han sido rebautizados con su nombre. ¿Pero quién es? De nuevo, citemos directamente a la CIA. Stepan Bandera era quizás la personalidad de la comunidad de inmigrantes ucranianos que había que reconocer. Según un informe de la OSS de septiembre de 1945, Bandera se había ganado una feroz reputación por llevar a cabo un reino del terror durante la Segunda Guerra Mundial. Dirigía la mayor facción de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Participó en actividades terroristas contra funcionarios polacos antes de la guerra, y los nacionalistas ucranianos se aliaron con sus liberadores nazis durante los primeros días de la Operación Barbarroja en 1941. Liberadores que ejecutaron a hombres, mujeres y niños por el delito de ser judío. Me pregunto qué piensa Zelensky de este monstruo. A los liberales les encanta recordarnos que Zelensky es judío. Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Así es. Dice que participar en el holocausto es bueno, es normal, está chido. Stepan Bandera defendió Ucrania. Dios mío, cómo detesto a Zelensky. Pero no solo esa cita. En 2019, soldados ucranianos de la SS fueron enterrados de nuevo, con honores, bajo la bandera ucraniana. Traicionaron a su propio país, especialmente a sus vecinos judíos, para luchar con la Alemania nazi. Pero está bien, es normal, está chido. Volviendo al periodo de posguerra, la Unión Soviética quería traer a Bandera y juzgarlo por crímenes de guerra. En la época de Stalin, este juicio habría durado a lo mucho 10 minutos y habría terminado con una bala en la cabeza. Creo que ya dejé claro mis sentimientos sobre meter balas a la cabeza de los nazis. Una vez más. Pero la CIA se negó. Su trabajo es proteger a los nazis, no entregarlos a los comunistas. Otra cita del documento. Los soviéticos querían a Stepan Bandera. Los funcionarios de inteligencia estadounidenses reconocieron que su arresto tendría efectos rápidos y adversos en el futuro de las operaciones estadounidenses con los ucranianos. La detención de Bandera implicaría para los ucranianos que nosotros, como organización, somos incapaces de protegerlos, es decir, que no tenemos autoridad. En tal caso, no hay ninguna razón ni sentido para que cooperen con nosotros. Pues sí, claro, si no podemos proteger al nazi ucraniano más famoso de todos, ¿cómo vamos a proteger a nuestros nuevos reclutas? Vamos a seguir leyendo para ver qué dijeron de la OON, su organización.
El Grupo Central de Inteligencia reconoció que la extradición de Bandera a la Unión Soviética sería un golpe para el movimiento clandestino, pero señaló que su organización es, como el campo está de acuerdo, principalmente una organización terrorista. Así que Estados Unidos protegió a un terrorista nazi para mantener contentos a sus nuevos agentes ucranianos. En este video no voy a entrar en los detalles de todas las operaciones que la CIA intentó y fracasó en Ucrania soviética. Ya hice todo un capítulo bonus de mi podcast sobre eso, y también sobre sus fracasos en Albania e Irán. Pero para hacer un resumen rápido, en esa época, la KGB era mucho mejor en contrainteligencia que la CIA en operaciones clandestinas. Pero Estados Unidos nunca abandonó sus contactos en las organizaciones nacionalistas ucranianas. Solo tenían que esperar. Tras el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN volvieron sus ojos a los países del antiguo Pacto de Varsovia, a los países no alineados y hasta las repúblicas exsoviéticas, con la esperanza de incorporarlos en su imperio. Ahora, quiero pasar directamente a la historia más reciente. Entonces, leemos un documento que los gringos no quisieran desclasificar, pero que Wikileaks nos dio. Gracias, Julian Assange. Se titula "Niet significa niet, las líneas rojas de la ampliación de la OTAN para Rusia". Perdóname por leer tantos documentos de inteligencia estadounidense en este video, pero realmente es la única manera que veo para que mi video no sea desacreditado como propaganda rusa. Veo que pasa eso todo el tiempo, con artículos, con videos, hasta con hilos de Twitter, y tienen buena información. Entonces, quiero dejar muy claro mis fuentes, para que sepan que estos son verdades que el Occidente nos contó y ahora desean cubrir. Entonces, leemos el cable de Wikileaks, de 2008. Las aspiraciones de Ucrania y Georgia a la OTAN no solo tocan un nervio crudo en Rusia, sino que engendran serias preocupaciones sobre las consecuencias para la estabilidad en la región. Rusia no solo percibe el encierro y los esfuerzos por sofocar la influencia de Rusia en la región, sino que también teme consecuencias imprevisibles e incontroladas que afectarían gravemente a los intereses de seguridad rusos. Los expertos nos dicen que a Rusia le preocupa especialmente que las fuertes divisiones existentes en Ucrania en torno al ingreso en la OTAN, con gran parte de la comunidad étnica rusa en contra de la adhesión, pueden provocar una gran división que implica violencia o, en el peor de los casos, una guerra civil. En esa eventualidad, Rusia tendría que decidir si interviene, una decisión que Rusia no quiere tener que afrontar. En otras palabras, Estados Unidos vio venir la guerra actual hace 14 años, específicamente por la expansión de la OTAN. Sabían que intentar meter a Ucrania a la OTAN provocaría una guerra, y lo hicieron de todas formas. Cabe destacar también que mencionaron específicamente los rusos étnicos que viven dentro de Ucrania, que no estarían a favor de eso y que Putin se vería obligado a intervenir. Ya veo por qué no desclasificaron este cable. ¿Eso los detuvo? Fuck no. Hay mucho dinero que ganar en Ucrania. Por eso, en 2014, la CIA ayudó a llevar al poder un gobierno favorable al occidente en Ucrania por primera vez. Ese golpe de estado será tema de otro video, pero por el momento vamos a leer otra cita de otra fuente oficial y occidental, en este caso, el sitio web de la Universidad de las Naciones Unidas. Un factor importante en la crisis fue su rechazo a un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que habría abierto más el comercio y integrado a Ucrania con la Unión Europea. El acuerdo estaba vinculado a un préstamo de $17,000 millones del Fondo Monetario Internacional. En su lugar, Yanukovych eligió un paquete de ayuda rusa por valor de $15,000 millones, más un descuento del 33% en el gas natural ruso. Fondo Monetario Internacional y gas. Dos cosas que a Estados Unidos les encanta usar como pretextos para hacer golpes de Estado. Ahora, el capital occidental era libre de reescribir las leyes en Ucrania, despojar a los trabajadores de sus derechos y reducir la calidad de vida para todos bajo el pretexto de austeridad. Si vives en Argentina, ya lo conoces. Pero aún no estaban satisfechos. El verdadero dinero no está en los préstamos abusivos, sino en la guerra. Los combates que estallaron casi inmediatamente después en el Donbass fueron una excelente oportunidad para ganar dinero. Saltemos a diciembre de 2016. Los senadores, John McCain y Lindsey Graham, fueron a reunirse con los nacionalistas ucranianos. Your fight is our fight. Ваша боротьба – це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. Рік 2017 рік буде ріком нападу. All of us will go back to Washington
and we will push the case against Russia. Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії. Enough of a Russian aggression. Досить вже російської агресії. It is time for them to pay a heavier price. Час вже, щоб вони заплатили важчу ціну. Es hora de que paguen un precio más alto, sí, como el precio del gas en Europa o el precio de la tortilla en Chiapas. Pero ¿qué le importa a esos dos vampiros? Los dos tienen un chingo de feria. Sus sueldos son de cientos de miles de dólares, pero sus patrimonios netos son de cientos de millones de dólares. Curioso cómo funciona eso en un país sin corrupción. John McCain, Lindsey Graham y el resto de los vampiros en el gobierno de mi país no necesitaban una filtración de WikiLeaks para saber lo que venía después. Sabían bien que eso era una línea roja para Putin, pero ¿a quién le importan las líneas rojas de Putin? Las únicas líneas que nos importan son el Dow Jones y el Nasdaq. ¿Stonks? Pero espera, ¿por qué tuvieron que esperar desde 2016 hasta ahora? Te puedo contestar con una sola palabra y no te va a gustar, y a mí tampoco. Trump. Great if we actually got along with Russia. Am I wrong in saying that? Wouldn't it be great? Okay? You know, Russia, like us, has nuclear weapons, folks. It would be really nice if we got along with Russia and others that we don't get along with right now. And wouldn't it be nice if we teamed up with Russia and others, including surrounding states and maybe NATO, and we knocked the hell out of ISIS and got rid of these people? Wouldn't that be nice? Right? La OTAN y los rusos uniéndose para luchar contra los terroristas islámicos. Me parece que alguien está leyendo demasiadas novelas de Tom Clancy. Quiero dejar claro que Trump tenía una política exterior agresiva que alejó a Estados Unidos de Rusia, así como de Irán y de China. Sin embargo, no estaba interesado en una guerra proxy en Ucrania. Prefirió librar guerra proxy en Siria. Era un presidente republicano que los republicanos del establecimiento, como John McCain y Lindsey Graham, no podían soportar. Eso no significa que fuera un buen presidente, para nada, pero era mucho más difícil de controlar a Trump que controlar a alguien como George W. Bush. Se ha dicho mucho sobre la conexión de Trump con los rusos y no se vale repetir todo ahora, pero a fin de cuentas, Trump es un empresario. No habría algo como una guerra proxy en Ucrania que habría sido malo para los negocios. Y cuando digo los negocios, me refiero a sus negocios personales, porque no le interesaba nada la economía de Estados Unidos. Pero retrocedamos un poco, antes de la elección de Trump, y hablemos de los 8 años de guerra en el Donbass, y cómo la agresión ahí provocó la guerra actual. Los nacionalistas ucranianos hicieron de la vida un infierno para los rusos en el Donbass. Atacaron a la población civil, bombardeando a escuelas y hospitales. También hicieron pogromos modernos contra el pueblo romaní. Ya que conocemos la historia de Stepan Bandera y la OUN, eso no debería sorprendernos. Si ves a alguien en Ucrania usando la cara de Stepan Bandera en su bandera, ya sabes. El primer acuerdo para detener los combates fue en Minsk en septiembre de 2014, pero no fue respetado por los nacionalistas ucranianos, los separatistas étnicos rusos, ni los mercenarios del grupo Wagner. Se hizo un segundo acuerdo de Minsk en mayo de 2015. Este incluía la retirada de las armas pesadas de la frontera y un alto al fuego. Ucrania nunca detuvo los ataques, simplemente los mantuvieron a un nivel bajo para no obligar a Rusia a involucrarse. O al menos involucrarse oficialmente, porque Rusia tenía sus mercenarios del grupo Wagner ahí todo el tiempo. ¿Se acuerdas del grupo Wagner? Los otros neonazis, pero los que luchan al lado de Rusia contra los neonazis en Ucrania. Neonazis contra neonazis. ¿En qué mundo vivimos? Pero entonces, Vladimir Putin, el monstruo, rompió el alto al fuego el 24 de febrero de 2022 y invadió Ucrania. ¿Verdad? Es lo que la BBC dijo. Veamos el informe diario de la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, 21 de febrero 2022. En la región de Donetsk, entre las tardes de 18 y el 20 de febrero, la SMM registró 2.158 violaciones del alto al fuego, incluidas 1.100 explosiones. En el periodo de informe anterior, registró 599 violaciones del alto al fuego en la región. En la región de Luhansk, entre las tardes del 18 y el 20 de febrero, la misión registró 1.073 violaciones del alto al fuego, incluidas 926 explosiones.
En el periodo del informe anterior, registró 975 violaciones del alto el fuego en la región. Esto incluía nuevos cráteres provocados por artillería pesada. Hacer un par de disparos a la trinchera enemiga es una cosa, pero 2.158 violaciones del alto el fuego en una sola ciudad durante solo 2 días utilizando artillería pesada. ¿Cuántas veces puedes picar al oso antes de perder un dedo? La portada de The Guardian el 20 de febrero no menciona que los ucranianos estaban rompiendo el alto el fuego tan descaradamente. Los encabezados dicen: Occidente planea armar a la resistencia si las fuerzas rusas invaden Ucrania. Y análisis, ¿qué pasa si Rusia invade? Incluso antes de que los tanques rusos cruzaran la frontera, la prensa occidental ya había decidido quién era el culpable del conflicto. Pero, ¿por qué esta repentina escalada, del lado con el ejército mucho más pequeño? Es casi como si los ucranianos supieran que tendrían el apoyo material de Biden. Lamentablemente no tengo un cable secreto entre la Casa Blanca y Kiev de este año diciendo que apoyan una escalada, pero estoy seguro que uno se desclasificará alrededor de 2040. O antes, si alguien lo manda a Wikileaks. Pero ni es necesario realmente, o sea, es sentido común. No provocarías una guerra con Rusia si no estuvieras seguro que los gringos te respaldan al 100%. Aún así, dudo que los nacionalistas ucranianos supieran que Biden les haría 22 pagos, cada uno de miles de millones de dólares, pero sabían que podían provocar una guerra, obtener apoyo material de los gringos y consolidar su control sobre Ucrania en el proceso. Ahora dirigen el espectáculo. La prensa occidental, que antes los criticaba como neonazis, que son, ahora los alaba como héroes. Los nacionalistas estaban hambrientos de una oportunidad para matar a rusos. Como observó la CIA hace años, los nacionalistas ucranianos tienen un culto casi religioso a su nación y desconfían de todo lo extranjero. En primer lugar polaco, luego ruso. Los gringos no tienen derecho de hacerse los sorprendidos. No solo sabían que venía esa guerra, sino que buscaban esa guerra desde hace más de 70 años. Sabían que los nacionalistas ucranianos eran neonazis, o en el caso de los ucranianos de la posguerra, nazis originales. Sabían, porque sus propios expertos les dijeron, que Putin respondería con una invasión. Pero ahora pueden ganar dinero de la guerra y fingir que todo es culpa de Putin. Entonces, ¿apoyas la invasión de Ucrania? ¿Eres un gran fan de Vladimir Putin? Ay, por favor. Putin es una verdadera mierda de persona también. Cuando dio un discurso hace unas semanas para reconocer los referendos en el Donbass y la autodeterminación de esos pueblos, decidió dedicar 2 párrafos a retórica transfóbica y homofóbica. Putin no es el bueno en este conflicto porque no hay buenos en este conflicto. Mi razón por hacer este video no es para apoyar a Putin, es para desmentir la narrativa occidental que toda la guerra se debe a su agresión. Odio estar de acuerdo con Donald Trump o Elon Musk en cualquier cosa porque son tan mierdas como Putin, o incluso peores. Pero el hecho es que ahora ambos piden un final pacífico del conflicto. La administración Biden no quiere escuchar nada de eso. Y si industrialistas como Musk o fascistas como Trump pueden superar la política de Biden de esa manera, ¿qué nos dice del Partido Demócrata y sus valores liberales? Pretenden ser el partido de izquierda, pero cada vez que toman el poder, demuestran ser tan imperialistas como los republicanos, y a veces incluso más. La guerra sigue intensificándose, con más ataques contra las poblaciones civiles. La inflación está fuera de control, y las líneas de suministro mundiales están en desorden. Esa guerra nos afecta a todos, pero solo beneficia a unos ricos en Washington y en Kiev. Los británicos ni tienen gas para cocinar, y la solución de su gobierno es enseñarles a cocinar todo en el microondas. Liz Truss, la nueva primera ministra británica, dice: estaremos con nuestros amigos ucranianos el tiempo que sea necesario. Ah, qué lindo. Entonces, ¿qué se supone que van a comer? Gracias a mis Patreons, que hacen posible todos los videos así que hago en este canal. YouTube es parte de Google, una empresa gringa, que promueve y monetiza el contenido que sigue la historia oficial de Estados Unidos. Les recuerdo también que Google voluntariamente suspendió sus servicios en Rusia antes de las sanciones. Me podrían suspender a mí también por hablar de estas cosas. Si no me importara la geopolítica, podría hacer videos mucho más suaves y ganar dinero de AdSense, pero no veo muchos canales que exponen esas cosas, y me siento en el deber de hacerlo. La otra parte de eso es que tengo 3 hijos, y como ya hablamos, el coste de la vida es cada vez más alto. Entonces, suscríbete hoy. ¡Nos vemos! Bueno,
¿Qué ocurre entonces? Un peligro de una guerra, una tercera guerra nuclear, no es factible, porque hoy las alianzas entre China, Pakistán, la India, Irán y Rusia han determinado que esa hegemonía, esa unipolaridad del capitalismo se derrumba, se debilita y tendrán que revisar las relaciones de poder a nivel mundial. Pero bien, empezamos con nuestra franja nacional. Para ello hemos encontrado una intervención importantísima del recientemente retirado de Cali, Monseñor Jesús Darío Monsalve, haciendo un análisis de lo que fue esa protesta social, sus consecuencias y de la manera equivocada y represiva como se trató un asunto que tenía que manejarse de una manera diferente. El domingo 9 de mayo nos ha traído sobresaltos por el uso de armas que sigue dándose tristemente en la ciudad de Cali, en las ciudades vecinas. Llamo a todos, hombres y mujeres, a sumarnos a una salida por vía de acuerdo, de concertación. Una protesta sin armas, concertación con garantías para las personas que están reclamando. Felicito y bendigo al pie de esta imagen de Cristo Jesús a los que en los puntos de encuentro están tejiendo con esfuerzo, con mucha voluntad y esperanza estos acuerdos. Ánimo, no nos venza la tentación de las armas y de la violencia. Las armas sean solo las de la ley para disuadir sin que sean usadas. Resultado de esta reflexión es lo que los jóvenes están preparando para este mes, la gran protesta, entre comillas, gráfica, la respuesta del arte y la creatividad y el talento de los jóvenes para rendirle homenaje a ese centenar de víctimas, desaparecidos, heridos, asesinados por parte de la fuerza pública. Y bien, vamos a hacer una breve reseña de los logros del gobierno de Petro, aunque sabemos que los logros se han conseguido con dificultad, porque es muy difícil que 200 años de hegemonía de un bipartidismo y de una derecha enemiga del pueblo, pues acepte esto. Pero veamos brevemente qué se ha logrado. Le entregamos a la comunidad y a más de 36 niñas y niños destacados en levantamiento de pesas un nuevo gimnasio reconstruido en uno de los predios que estaba en proceso de extinción de dominio. Así inicia la gerencia popular. 10 familias son hoy beneficiadas con viviendas populares en predios capturados y entregados por narcotraficantes a través de la SAE. Lanzamos para emprendedores y más de 80 empresas el primer centro de reindustrialización Sasca en Ciudad Bolívar. Retornamos a sus hogares a usuarios afectados por la crisis de aerolíneas y pusimos para su traslado todos los aviones de la FAC, incluida la aeronave presidencial. Además, buscaremos darle recursos a Satena para operar y garantizar el turismo en el país. Acompañamos la puesta en marcha de la sede de la Escuela Superior de Administración Pública y anunciamos la inversión de 3 billones de pesos que se harán en sedes universitarias que nunca han existido en Colombia. Con el fin de proteger la vida en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, anunciamos desde Mesetas en el Meta la celeridad al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Para fortalecer la democracia, invitamos a los países del mundo a desarrollar las 5 estrategias para este fin durante la Cumbre de la Democracia 2023. Se acercan las elecciones para la CUT y FECODE,
Uno de los candidatos destacadísimos es el doctor Domingo Ayala, quien aspira nuevamente a tener el apoyo del magisterio colombiano, de los trabajadores. Domingo Ayala, un destacado educador, actualmente fiscal de la Federación Colombiana de Educadores y miembro de la Junta Directiva de la FIDU Previsora, la entidad que maneja los recursos con los cuales se les pagan las prestaciones sociales y cesantía a los trabajadores. Entonces, una invitación muy fraternal a apoyar el nombre de él. Y vamos ahora a desarrollar ese tema tan importante, delicado, que es lo que sería un golpe blando con respecto al gobierno de Gustavo Petro. Como caídos del cielo para las intenciones de los fascistas, los dos escándalos que, a pesar de no ser propios, tocan y de manera severa al presidente Petro en lo político y en su imagen, le sirven perfectamente a la estrategia del golpe blando que se viene desarrollando y cada vez con más fuerza, no solo por la prensa basura y la extrema derecha, sino inclusive por sectores empresariales, militares y hasta de centro, decididos a tumbar a Petro. El origen es claro: esas gentes que han manejado el país por más de 200 años nunca han creído en la democracia, ni mucho menos la han practicado, de tal modo que un golpe blando hace parte de una continuidad de lo que han sido falsos demócratas. Y para sus propósitos totalitarios, nada mejor que hacer ver democrático hasta un golpe de Estado. Su estrategia evidentemente se va a exacerbar con las papayas puestas. Van a sentir que ahora es más fácil derrocar a Petro con supuestos motivos objetivos. No quiero decir que un golpe blando o seco, como lo llamen, esté a la vuelta de la esquina, pero no me cabe duda, y eso ya es sumamente grave, que están en esas. ¿Por qué un golpe blando? Primero, porque en el contexto global no tiene sentido y no se puede dar un golpe violento, militar y sangriento. No parece democrático y el blando sí. Lo primero que hacen es hacer parecer que detrás no hay la acción de otro poder, en este caso ellos mismos, la oposición, sino que es producto de una especie de implosión. Se trata de desestabilizar gradualmente, de crear las condiciones propagandísticas adversas para ir armando una especie de cancelamiento, esa palabra nueva, de alto vuelo, como el que hoy por hoy, a manera de linchamiento, se le impone sin pruebas a quien supuestamente actuó de manera inaceptable para crear su rechazo profesional y social sin fórmula alguna de juicio. Totalitarismo criminal puro. El golpe blando opera con mecanismos aparentemente legales y socialmente aceptables gracias a los propios medios de comunicación que están en la conspiración. Es claramente una manera, como en todo golpe, de desconocer las elecciones. ¿Y cómo opera ese golpe blando? Lo primero es crear un clima de malestar poniendo a circular falsa información, posverdades, desacreditamiento moral, falsas denuncias y noticias, creación de rumores perversos susceptibles de volverse bolas de nieve. Unen a la multiplicación de una matriz mentirosa, esto, por ejemplo, del tipo Petro es un dictador, o con el caso de su hijo Nicolás, Petro es un narcotraficante. El golpe blando incluye movilizaciones de las fuerzas conjuradas para generar el clima en la calle, de la mano de un aumento exponencial de los ataques mediáticos y la concertación de campañas y estrategias repetitivas para invadir el terreno de la psicología de masas. La suma de esas acciones, entre las que destacan las mentiras cotidianas en los medios y en la vocería de los sectores de extrema derecha a punta de falsedades, desembocaría, según ellos, en la generación a la fuerza de una ingobernabilidad que sería el detonante para justificar el golpe blando, que más que darse en un momento dado, se va dando. Lo van construyendo poco a poco hasta que los hacen un día realidad, forzando la salida o la renuncia del presidente. Las papayas puestas pues son fundamentales para ellos, como en el caso del cierre del Congreso por el presidente Castillo en el Perú, que precipitó un golpe blando que ya estaba avanzado. Todos lo usan para ese golpe: encuestas, descontento, contradicciones del gobierno, crisis ministeriales, el dólar, las corrupciones ficticias, poderes judiciales y organismos de control, la inflación, las mociones de censura, los entrampamientos, la manipulación de cifras socioeconómicas. La clave para la preparación del golpe blando es la prensa hegemónica. Sin Semana, RCN, Caracol, Televisión, Pulso, Blue Radio y demás, no funciona el golpe. Son la vanguardia que permite abrir las puertas a la mentira y a la magnificación de las falsedades de la oposición. ¿Y por qué un golpe?
porque no quieren perderse de más de 200 años de negocio, porque Petro es una amenaza contra sus prebendas, sus crímenes, su acumulación de todos los poderes y parapoderes, porque quieren que prevalezca la desigualdad, los monopolios, los enriquecimientos, la corrupción y hasta la guerra misma. Golpe a las reformas, a la profundización de la institucionalidad, a la sostenibilidad ambiental, a todo lo que les suene a modernidad, porque quieren retomar el poder como siempre a las malas para mantener ese atraso centenario que nos han dado como realidad a este país. Bueno, y de esta manera Rodolfo Poveda, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, de la Federación Colombiana de Periodistas, de la Federación Internacional de Periodistas FLIT, despide Decisiones, el programa institucional de RIP Comunicaciones. Los invitamos a nuestro próximo programa y de antemano agradecemos a esa teleaudiencia que ha reportado sintonía. Un feliz fin de semana y los esperamos el próximo sábado puntualmente. Muy bien. Decisiones, Ave María, cada día, sí Señor, alguien